De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, ayer en la Cámara de Diputados sesionó después de muchísimo tiempo y a partir de la entrevista que teníamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos, de la Asociación de Inquilinos, y todos los mensajes que hubo después, me doy cuenta además lo lejos que está también la discusión política en plena campaña electoral de lo que realmente le pasa y atraviesa a la gente, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades más grandes? Por supuesto vamos a hablar también del tema de saqueos, que ayer por suerte en un día tenso, pero digamos la situación quedó, por lo menos no hubo nuevos episodios. Ayer Sergio Berni dijo que en el conurbano anteayer había habido 150 intentos, no todos por supuesto con el objetivo cumplido, que habían actuado de manera coordinada, que había muchos menores detenidos entre las 94 personas que fueron detenidas. Se ofreció indemnización también para, dijo Sergio Massa, los comerciantes que fueron afectados, especialmente un comercio de un supermercado chino, ¿no? En La Reja, Moreno, y otros comercios también en menor medida fueron los más afectados. El temor, los vecinos, la situación también de comerciantes armados también con mucho miedo, pero me parece que ayer iba por suerte volviendo un poco la calma de un hecho extremadamente delicado que se replicó además en otras provincias, no solo Neuquén, Córdoba y Mendoza, también Bariloche, en la provincia de Río Negro, tuvo situaciones complicadas. Pero más allá de esto, que es un tema muy serio de paz social, ¿no? En un contexto como el que estamos atravesando, quiero volver al tema de los inquilinos un minuto por la repercusión que tuvo además entre nuestros oyentes, la cantidad de gente que está llamando. O sea, es evidentemente una situación en la que vos tenés una macroeconomía tan desquiciada, con una inflación a más del 110% anual, una brecha superior al 100%, una situación en la que Argentina es barata para los extranjeros, el mundo es caro para los argentinos, entonces vienen muchos extranjeros, esta situación se nota mucho más en los lugares de frontera. Le venimos contando un número que a mí me impacta, o sea, Uruguay tiene 3,5 millones de personas de habitantes, han entrado a la Argentina en lo que va de este año 1.900.000 uruguayos. No quiere decir que algunos seguramente habrá repetido, o sea, no es que vino a la mitad de Uruguay, pero digamos, te da la dimensión del número, porque Uruguay además está especialmente caro en dólares. Pero en este contexto donde tenés los alquileres temporarios, donde además el censo lo demostró, se ha construido vivienda, pero tenés cada vez más inquilinos. ¿Por qué? Porque la persistencia de tantos años de la imposibilidad de acceder al crédito hipotecario también hace que en realidad los sectores de altos ingresos sean los que puedan comprar vivienda a modo refugio de ahorro y que no necesariamente ni siquiera dependan de poder alquilarlo y que estén pendientes de un alquiler para sustentarse. Entonces es una situación que se combina muchos problemas y genera un drama donde la caída es muy abrupta de la oferta de alquiler, el ajuste, cómo se ajusta en este contexto, donde además lo que pasó fue que hubo una nueva ley de hace 3 años que estableció contratos más largos, que era una demanda, me parece del todo razonable de los inquilinos, de tener un plazo más largo por el costo que significa además cada vez que te tenés que mudar, el costo de entrada, etcétera. Fue de 2 años a 3 años y se fijó una actualización anual por un índice que elabora el Banco Central, que es bastante parecido al de la inflación, creo que está un poquito por debajo, pero va bastante a la par de la inflación. Entonces, la conclusión de Juntos por el Cambio frente a esta situación fue que la ley había fracasado porque en estos 3 años la situación empeoró y decidieron que la manera de modificarla, y por eso llamaron al recinto y consiguieron quórum para hacerlo, es que los contratos vuelvan a ser de 2 años y se ajusten cada 4 meses en lugar de anualmente. Esto tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, falta el Senado. Pero es cierto, como decía Muñoz, que una vez que ya se toqueteó la ley, y esta era una preocupación del oficialismo, que ayer defendió la ley, la vieja ley, digamos, o la ley que todavía está vigente, que es que cuando hay un proceso en el que ya empezaron a toquetear la ley, bueno, las pocas firmas de contratos que puede haber se paralizan, porque a la espera de una nueva ley, el propietario que va a tener una ley que le permite mejorar sus condiciones no va a querer firmar bajo el viejo contrato. Entonces,
aumenta todavía más la desprotección para los inquilinos. No sé cuánto va a tardar ahora el Senado en abordar esto, pero deberían hacerlo realmente muy rápido, porque el peor escenario posible es esta situación que le agrega más incertidumbre todavía a la situación de los inquilinos. Esto por un lado. Y me doy cuenta que en el medio de la campaña electoral, esto que es un drama diario para un montón de gente, queda completamente fuera del debate. Y de nuevo, como le decía a Gervasio Muñoz, yo creo que también hay que pensar incentivos, y no digo por eso solamente decir, bueno, incentivos fiscales, pero buscar que se promueva el incremento de la oferta de propiedades en alquiler. Hay muchas maneras, no es que el Estado no tenga que regular el mercado. De hecho, en el mundo, y sobre todo en las ciudades que atraviesan mucha demanda turística, hay mucha regulación respecto del tema de los alquileres en países supercapitalistas. Ahora, la situación en la Ciudad de Buenos Aires es muy dramática, especialmente, pero no solamente en la ciudad, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires también. Y particularmente me quiero detener también en lo que pasó ayer con Milei. Por un lado, Sergio Massa, cuando cerró el acuerdo con el Fondo Monetario, 7.500 millones de dólares que van a llegar a las reservas. Una parte de eso hay que devolverle a China y otra parte hay que devolverle a Qatar, porque le prestaron a la Argentina para pagar un vencimiento cuando el fondo todavía estaba en el aire, el acuerdo con el fondo. Ahora que recibe estos 7.500 millones, cubrirá esos créditos puentes, dijo Massa que habían sido, otra parte va a reservas. Cree que con eso puede llegar hasta las elecciones de noviembre, o octubre por lo menos, con cierta solvencia o un poquito más de robustez en las reservas. Pero ayer Massa, cuando habló desde Washington anunciando el cierre, dijo, bueno, había un sector que era la oposición y ahora hay otro, como diciendo que la nueva oposición ya no es Juntos por el Cambio, que la nueva oposición es Javier Milei, los libertarios. Y dijo que con relación al Fondo Monetario habían tenido una posición más responsable Milei que Juntos por el Cambio en las conversaciones con el fondo. Como que lo que dijo Juntos por el Cambio fue no le den más plata a este gobierno, ya está, esperen a ver cómo se resuelve la elección y después vemos, y que la posición, dio a entender, de los economistas de Milei fue más constructiva respecto de cómo seguir. Ahora hay ahí también obviamente una estrategia electoral del gobierno de elegir a Milei como contendiente, en un contexto además donde varios de los funcionarios del gobierno salieron a desmentir o cruzar a Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, que había dicho que Javier Milei era responsable de los saqueos. Entonces aparece acá como, incluso Sergio Berni dijo, no, yo no creo que sea capaz de eso. Aparece Milei como el contendiente elegido por Sergio Massa, entronizándolo. Claro, Juntos por el Cambio hoy tiene menos votos que la Libertad, o sacó menos votos, pero todavía tiene mucho más diputados, senadores, intendentes, etcétera, que la Libertad Avanza, que tiene un puñadito de diputados y no más, y no mucho más. Y quiero referirme al voto que tuvo ayer Javier Milei. Javier Milei se enojó porque La Nación, con la que tiene una pelea enorme, Milei con el diario La Nación, no le da reportajes incluso, y dice que tergiversó lo que fue su voto porque dijo que votó con el oficialismo. Bueno, no, ahí lo explicaba David Cayón, que además conoce mucho trámite parlamentario y estuvo ayer en la sesión. Lo que hizo Milei fue, votó en contra de los dos proyectos. O sea, el oficialismo votaba para defender la ley actual y la oposición promovía estos cambios que les mencioné antes. Y Milei dice que el Estado no tiene que regular nada. O sea, que no tienen que regular ni 3 años, ni 2 años, ni actualizaciones anuales, ni cuatrimestrales. Que el Estado no tiene nada que hacer ahí. Para que pensemos un poco lo que es realmente estas ideas libertarias llevadas al extremo que las quiere llevar Javier Milei. Respecto de la discusión de unos y otros es cuánto y hasta dónde, o inclinando la balanza y qué manera tiene que intervenir el Estado. La posición del Milei es intervención cero, que se arreglen propietarios e inquilinos como quieran entre ellos.